Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas a este evento. Es un espacio que hemos preparado con mucho cariño para sumarle a la comunidad desde Costa Rica. Te saluda Yesenia López, gerente comercial para Niken, Costa Rica y Panamá. Y es un honor para mí poderte presentar a una súper líder querida. Ella se llama Lorena Zúñiga, líder de la comunidad Niken. Y pues contarte por qué estamos haciendo este espacio, y es porque ella tuvo la iniciativa de hacer este mismo evento que van a ver en Costa Rica, y a la gente le fascinó, le encantó hasta tal punto que pues se dijo, a ver, ¿por qué no le aportamos también a toda la región? Y bueno, a ella le quiero dar, precisamente como creadora de este espacio, le quiero dar la palabra para que nos cuente acerca del invitado especial que tenemos el día de hoy. Adelante, Lorena, bienvenida. Hola Jess, gracias, muchísimas gracias. Como les dijo, pues soy Lorena Zúñiga de Costa Rica. Estoy feliz de estar hoy acá con ustedes. Día, pues sí, en que vamos a compartir esta charla que, como les decía Jess, la realizamos poquito antes de que iniciara todo esto de quédate en casa que tenemos pues a nivel mundial. Y fue uno de nuestros últimos eventos, fue un éxito, realmente gustó bastante. Y bueno, seguramente estás aquí porque conoces algo de Niken. Yo esperaría que conozcas muchísimo ya de Niken. Y bueno, pues, y que sepas entonces que del mensaje que nuestra empresa, pues, está llevando alrededor de todos los países en que estamos, este mensaje de que somos un grupo de personas que te proponemos vivir en un bienestar utilizando las herramientas que la misma naturaleza nos da. Así de simple, así de fácil y así de maravilloso es lo que sentimos todos los que estamos en esta comunidad. Y bueno, por esa misma razón es que cuando pues ya somos parte de este grupo de personas, nos motivamos a realizar actividades que sean congruentes con estos conceptos de bienestar, donde pues el cuidado que debemos tener del medio ambiente se convierte en algo esencial. Entonces, tenemos eh, actividades como la del día de hoy que nos dan pues ideas de cómo podemos realizar estas acciones positivas para nosotros, para nuestra comunidad inmediata y pues que consecuentemente van a irradiarse en todas las personas a las que podamos ir llegando y puedan ir llegando nuestros amigos. Entonces es algo que cruza fronteras. Y realmente pues podemos darnos cuenta que con pequeñas actividades diarias, pequeñas acciones diarias, vamos a lograr tener un mejor planeta, pues no solo para nosotros, sino también para las futuras generaciones. ¿A quién no le interesa esto? Yo creo que es un tema en el que en este momento que estamos viviendo a nivel planeta, nos damos cuenta, los que aún no lo hacían, nosotros sí, ya lo sabíamos, que tenemos que hacer, que tenemos que sumar acciones y que esta suma de acciones tiene excelentes resultados. Y de verdad que juntos podemos lograrlo. Así que pues estamos muy complacidos de poder llegarle hoy a compartir esta actividad con toda Latinoamérica. Realmente es un placer tenerlos a ustedes aquí y a que nos permitan estar en sus casas hoy, esta mañana tan linda de sábado. Así que no más, pues quiero presentarles a nuestro invitado especial, el señor Vinicio Arias. Él es el propietario de una empresa acá en nuestro país, Costa Rica, que se llama 360 Soluciones Verdes, y él es parte de esta comunidad de personas que buscamos, como el nombre de su empresa lo dice, soluciones
para estar y ser mejores. Así que es un tema totalmente congruente con el mensaje que promovemos en nuestra empresa Nikken. Y bueno, sin más, los dejo con mi amigo Vinicio. Vinicio, bienvenido de verdad a este ratito que vas a compartir con nosotros. Y desde ya te doy las gracias porque sé que las personas que están hoy acompañándonos van a estar felices con toda la información que nos vas a dar. Así que bienvenido, Vinicio, y te dejo toda tuya la pantalla. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, y un saludo a todos. Una bonita experiencia estar conectado con tantas personas de los hermanos pueblos de Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos por este espacio. Como decía Lorena, bueno, las soluciones que buscamos van más allá, ¿verdad? Tenemos que ocuparnos un poco por revisar cuál es la huella que estamos haciendo en nuestro mundo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dejando a las futuras generaciones y cuáles de las acciones que estamos haciendo en nuestro día a día están contribuyendo, ya sea a mejorarlo o a, lamentablemente, deteriorarlo, ¿verdad? Ojalá que no sea lo segundo. Y entonces en este espacio les voy a comentar sobre un proyecto que tenemos acá en el país que sinceramente ha crecido bastante. Es como una tendencia. Ayer hablando con un cliente me dijo, es que esto del compostaje se puso de moda. Y bueno, yo creo que tiene razón. Lo único es que ojalá que esta moda no sea pasajera, ¿verdad? Sino que sea algo permanente, porque definitivamente es como nuestro gran aporte en tiempos de cambio climático, en tiempos de altas cambios a nivel del mundo, ¿verdad? Por situaciones que nosotros mismos estamos propiciando. Entonces, pues vamos a ver, les traigo una breve presentación y pues vamos a hablar un poco a manera virtual del compostaje, acerca de cómo nosotros podemos contribuir enormemente a disminuir nuestro impacto en el ambiente. Y la idea, pues, bueno, nuestra empresa es Soluciones Verdes. Esta imagen que tienen ustedes acá en su pantalla, esta tómbola o recipiente giratorio, es lo que se vende. Pero bueno, al final es como una herramienta, se puede hacer con otras maneras. Sin embargo, ha resultado bastante práctico, bastante fácil de implementar en casas y por lo tanto, pues como les he dicho, ha tenido un crecimiento interesante en los últimos tiempos. Aquí en el país y ya estamos viendo en otros países la perspectiva de llevarlo. Por ahora en América Latina se puede decir que somos como los únicos que están, por lo menos como empresa, con este sistema. Hemos ya visto otros sistemas, pero les reitero, pues el hecho de que sea tan sencillo de poner en práctica, pues lo hace, lo hace más popular. Ok, entonces, bueno, de manera muy puntual, les voy a presentar algunos aspectos que ustedes pueden poner en práctica en sus casas, de manera que disminuyamos la huella de lo que se lleva el camión recolector y lo termina enterrando en un relleno, en un vertedero, que en el ambiente genera muchísimos problemas. Entonces, bueno, para ponernos un poco en perspectiva, el compostaje, que es un proceso natural mediante el cual la materia orgánica, ¿verdad?, se convierte en abono de una manera sin malos olores, que es como uno de los mitos creados alrededor del proceso de compostaje, y obteniendo un compost bastante rico para el suelo. Ok, entonces esto es lo primero, es un proceso natural y en ausencia del compostaje es lo que se lleva a cabo en un relleno sanitario y genera muchísima contaminación, como lo vamos a ver más adelante. Tiene sus beneficios. Los beneficios son de todo tipo, ambientales, sociales, económicos, porque por un lado tenemos lo que es la disminución de la huella de nuestros residuos hasta en un 60%. Podemos bajar la cantidad de materia que se lleva el camión si lo hacemos en casa. Me imagino que la realidad es muy similar en el resto de países y el resto de latitudes a nivel incluso mundial, porque
lo que más generamos justamente es materia orgánica, con un altísimo impacto en la cantidad de materia que llega en el relleno, con la contaminación que se da, con los lixiviados, que es el agua que le sale a la materia orgánica, que contamina cuerpos de agua, que contamina el mismo suelo, ¿verdad? Hay un gran transporte, ¿verdad? El llevar que cada semana, 2 o 3 días, pase por nuestro barrio el camión recolector y se lleve los residuos, pues tiene una gran huella. Esos camiones se mueven con combustible, con diésel, con diferentes derivados de petróleo. Hay gasto de aceites, de llantas, etcétera. Entonces, por ahí, pues, también tenemos un ahorro ambiental porque estamos evitando trasladarlo y si lo hacemos en casa hay como más sentido de empoderamiento, ¿verdad? De nosotros asumir ese rol de protagonista del cambio y no solo un testigo o peor aún, un narrador que nada más pasa viendo la realidad y no hace nada. Y algo muy importante es que a la tierra le devolvemos lo que le pertenece. De esa forma, nosotros estamos contribuyendo a que los ciclos se mantengan y sean perfectos, así como en el bosque caen árboles, caen hojas, eso pues naturalmente se devuelve a la tierra, estamos simulando un poco esos procesos. Muchas de las preguntas que se hacen cuando se habla de compostaje en casa, cuando se habla de compostaje urbano, periurbano, huertas, es qué cosas le puedo poner yo al sistema de compostaje, ¿verdad? Hay muchas preguntas alrededor y bueno, vamos a verlas, algunas con un grado de detalle, de cosas que sean fácilmente compostables y cosas que llevan como un nivel 2, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos lo que es muy fácil de compostar, cartones de huevo, materiales, digámosle, de origen orgánico, pero que sean como de papel, ¿verdad? Las servilletas que ya uno usó, que no se pueden reciclar, cajas sucias con alimentos, por ejemplo, de comida para llevar, o cartones de pizza, que normalmente tampoco se pueden reciclar porque ya están contaminados con alguna grasa, con algún aceite. Entonces el compostaje nos abre la posibilidad de poder darle vida, darle valor a un producto que de otra forma se hubiera descartado, ¿verdad? Un vaso de cartón, por ejemplo, ya mojado, no es reciclable, pero sí nos puede servir bastante para el compostaje. Por otro lado, tenemos también todo lo que son los restos del jardín, cuando se poda el césped, lo que se llama acerrín o los residuos de la madera, el polvo de la madera, ¿verdad? Las cenizas, cuando se quema madera, cuando se quema leña, cuando se hace una fogata, cuando se hace una parrillada en casa, etcétera. Todo eso también son elementos que nos ayudan al compostaje. Y también, siguiendo con lo muy fácil, el pan, cuando se puso malo, cuando ya está un poco viejo, restos de cáscaras de verduras y frutas, materiales para la preparación de café, té, infusiones, bolsitas que sean como de papel, ¿verdad? Todo eso cae en la categoría de materiales sumamente fáciles de compostar. Ahora bien, existen otros elementos que las personas cuando empiezan en el mundo del compostaje y deciden, por las razones que ya vimos, ¿verdad? Por disminuir su huella, por querer aprovechar la riqueza y las bondades de la naturaleza y aprovechar y sacar el abono en casa para tener una huerta, tener usted un jardín orgánico. Entonces empiezan a revisar y se dan cuenta en tutoriales que, por ejemplo, existen cosas que les dicen no los pongan. No les pongan carne, no les pongan lácteos, no les pongan comida cocinada, no les pongan comida mala. En fin, hay una serie, les ponen una serie de restricciones al compostaje que a mi parecer lo hacen un poco más restrictivo, un poco menos al alcance de la gente. Y no se trata de eso. Lo que les quiero, pues, rápidamente comentar es que si nosotros hacemos un compostaje adecuado, ¿verdad? Con las condiciones mínimas necesarias para que el proceso se dé bien, pues podemos poner absolutamente de todo. Y por todo es
aquella cosa que sea de origen orgánico, ¿verdad? Ahí tenemos que separar, obviamente, no vamos a poner plásticos, no vamos a poner metales, no vamos a poner latas, ni nada de cosas que no sean orgánicas, pero lo orgánico, aunque sean cosas que estén malas, si lo manejamos bien, incluyendo esto, lo podemos hacer. Claro, si estamos empezando de cero, no lo pongamos desde el principio porque nos puede generar cierta condición de pudrición que nos genera malos olores y es ahí donde podríamos entrar en conflicto con el proceso. Pero si no, pues si ya lo tenemos bien hecho, adelante. Por ejemplo, nos comentan entonces de cítricos y de esa forma, pues una forma más amigable de llevarlos es poniéndolos un poco antes de secar al sol, antes de ponerlos en el sistema de compostaje. Como les decía, hay cosas que también sí tienen que tenerse mucho cuidado, ¿verdad? Es muy frecuente que nos pregunten que si le puedo poner las excretas de mis mascotas, gatos y perros. Entonces, por ahí, bueno, les decimos, más en estos tiempos, hay que tener mucha precaución a la hora de manipular. No es aconsejable usar estos abonos para mi huerta orgánica, donde yo voy a sacar mis lechugas, donde voy a sacar mis vegetales frescos, ¿verdad? Por razones de inocuidad, ¿verdad? Pero técnicamente se puede. Si lo van a hacer, entonces usen guantes a la hora de manipular, no lo usen con las manos sin proteger. Y muy importante, úsenlo en árboles o en zonas donde el producto no entre en contacto con algo alimenticio. ¿Ok? También hay que tener cuidado con el papel y el cartón que tiene cera, ¿verdad? Porque esa cera es un plástico y no lo podemos poner en los sistemas de compostaje domésticos. ¿Cuáles son entonces los tres grandes puntos que yo les estoy mencionando que hay que atacar de manera que yo le pueda poner absolutamente todo una vez que decidí comprar una compostera o bien decidí hacerme de mi propio sistema de compostaje en casa? ¿Qué puede ser un sistema de compostaje en casa? Puede ser un balde, puede ser una cubeta, puede ser un hueco que haya en el patio, puede ser una compostera como la de nosotros, puede ser un sistema con lombrices que también está bastante tomando auge, ¿verdad? Todo lo que es manejo de residuos a nivel mundial está teniendo un buen impulso y en buena hora porque ahora no se los presenté, pero tenemos un mundo prácticamente inundado de materia residual, donde se tienen proyecciones de que aquí al 2050, si usted va al océano y quiere pescar algo, es más probable que atrape una botella a un pescado, donde ya los niveles de contaminación por metales y plástico ha llegado a los niveles más básicos de la cadena alimenticia, y eso va en aumento y pues por lo tanto estamos ya prácticamente de productos del océano consumiendo plástico, consumiendo metales pesados. A nivel agrícola también microplásticos que están llegando y que se están absorbiendo por las raíces. Entonces tenemos ciertamente un gran problema y así que en buena hora que las personas estén como despertando, ¿verdad? En todo conciencia y decían emprender acciones desde casa, ¿verdad? Eh, el compostaje es una de ellas, pero si lo queremos hacer bien y si no queremos fracasar en el intento, cuidemos estos tres aspectos que son claves para poder tener un abono de gran calidad. Número uno, que es balance nutricional, se refiere a la dieta de las bacterias que se están comiendo la materia orgánica que yo les estoy aportando, ¿verdad? Resulta que ellos tal vez no son tan exigentes como nosotros, ¿verdad? Nosotros ocupamos una serie de alimentos y fuentes energéticas más complejas que las bacterias, pero en resumidas cuentas, ellas necesitan básicamente dos cosas, materia verde y materia café. Por verde entendemos aquellos que son de ese color, restos del jardín, hojas, verduras y hortalizas verdes, ¿verdad? Esa materia verde a ella le va a servir a la bacteria para construir nuevas bacterias, para construir nuevas células, para multiplicarse, en otras palabras. Se llama nitrógeno. Mientras que los cafés lo que hacen es que le dan energía para poder hacer sus labores. Es como nosotros en la mañana desayunamos, bueno, acá en Costa Rica
arroz y frijoles, frutas y pan, ¿verdad? Fuentes pura energía, puro carbohidrato, fuentes para que nos rinda el día y poder empezar con todo, ¿verdad? Es igual, las bacterias ocupan esa fuente de energía. Lo que pasa es que si nos abusamos y les damos demasiada energía y no les damos verdes, pues no se van a poder multiplicar, y si no se multiplican, el proceso se hace lento, el proceso agarra un aroma un poco desagradable. Aquí en Costa Rica le decimos chicha o como fermento. Entonces, por ahí es donde hay que tener un buen balance. ¿Ok? Y a esto me refiero, que cuando ustedes hagan en casa su compostaje, al menos un par de veces por semana, incorporen dentro de su dieta para las bacterias una abundancia, o sea, sean generosos con la materia verde para que la bacteria se pueda multiplicar, y cuanto más bacterias tengo, más rápido se comen lo que yo le estoy poniendo, que al final es, entre comillas, basura, porque la palabra como tal no debería usarse, sino residuo orgánico, o mejor aún, recurso orgánico. Entonces, muy importante que le tengamos una buena fuente de verdes, porque también viéndolo así, esto es como una competencia. Estamos en, bueno, por lo menos en la franja en la que estamos, Latinoamérica, la gran mayoría de los países estamos en la zona tropical. Hay una diversidad de animales increíble. Levantamos una piedra y ahí nos encontramos una gran diversidad tanto de insectos como de microorganismos, etcétera. Entonces, si tenemos las condiciones un poco desbalanceadas, lo que estamos desarrollando es como un criadero de mosquitos. Y por ahí es uno de los grandes problemas que la gente dice, no, es que tiene mucho mosco, tiene mucho insecto, huele un poco como fermentado, ¿ok? Su problemilla ahí es, le está haciendo falta materia verde. Materia verde indispensable para que las bacterias se reproduzcan rápido y le ganen la carrera a los mosquitos. Si las tenemos, como les digo, bien nutridas, ellas rápidamente colonizan, tienen tasas de crecimiento exponenciales y le quitan la comida, por así decirlo, a los insectos. Además, si son plantas aromáticas, pues mejor aún, porque eso, además de aportarnos elementos para su reproducción, lo que hacen es que ahuyentan por sus propiedades de repelencia el ajo, la cebolla, plantas medicinales, ¿verdad? Incienso, ruda, albahaca, orégano, en fin, plantas medicinales o también que condimentan la comida, nos ayudan mucho en lo que es eliminar esos mosquitos por el efecto repelente. El segundo gran punto es la humedad, y es ahí donde tenemos un gran problema también si no la manejamos bien. El compostaje, aunque tengamos una compostera, un tarro, un hueco, cualquier otro sistema, empieza en la cocina, en el lugar donde yo estoy haciendo mi preparado de alimentos, y lo que debo hacer es, pues, en la medida de lo posible, picar el material para disminuir el tamaño de partícula, ahorita lo vemos, pero también para que salga el agua, ¿verdad? Cuando yo pico, por ejemplo, una sandía, ahí estoy haciendo que el agua que está contenida dentro de ella salga. Igual pasa con las cáscaras. Si yo pico un poco mejor las cáscaras, pues voy a tener ahí mayor escape del agua, agua que yo no quiero llevar a la compostera, porque exceptuando países más secos, ¿verdad? Al sur de América o al norte, o países europeos, pero si hablamos de la franja tropical, la humedad es un problema. Entonces, por ahí es donde yo necesito picarlos y dejarlos un poco escurriendo antes de ponerlos en la compostera. Esto ya es cuando nos estamos haciendo expertos en el proceso de manipulación. Yo puedo tomar con la mano, ¿verdad? Con guante o sin guantes, ¿verdad? Si estamos poniendo solo comida, pues adelante, es comida, no tiene ningún tóxico ni ningún elemento nocivo para la salud. Y hacer una prueba que se llama la prueba del puño para saber si la humedad que yo estoy manejando es la correcta. También ahí existen equipos y existen métodos de laboratorio para saber la humedad, pero no son prácticos, ¿verdad? No son para hacer en el día a día, y además son caros. Entonces, lo más práctico es agarremos con la mano, como les digo, esto es alimentos,
excepto si le estamos poniendo restos de excretas de mascotas, ahí pues no lo hagamos tan con confianza, pongámonos unos buenos guantes, pero, o no lo pongamos, pero en resumidas cuentas, esta es una manera de saber si lo que estoy haciendo se está haciendo bien o está muy húmedo o muy seco. Lo que les decía de partir el material es importante porque nos ayuda no solo a disminuir la cantidad de agua, sino que al tener más área expuesta para las bacterias y los hongos, voy a tener por consiguiente un proceso más eficiente. ¿Ok? No es igual poner una sandía entera podrida a ponerla partida en pedazos donde ya saqué el agua y donde ya pude disminuir la partícula para que la bacteria tenga mayor área de ataque, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que no hay que hacer si queremos emprender un proceso de compostaje en casa, porque ahí está sumamente entero, el agua se va a empezar a empozar, esa agua les aseguro que a las moscas y a los mosquitos les encanta porque son aguas dulces, ¿verdad? Que generan fermentación y esa fermentación es lo que las atrae. Entonces, esto no es un buen consejo o no es una buena manera, perdón, para empezar un compostaje casero. Es lo contrario a lo que les estoy comentando. La humedad, entonces, siguiendo con este punto que hacemos bastante hincapié, pues tenemos muchos insumos en casa para poder reducir la humedad de los residuos orgánicos. Tenemos entre ellos todos estos. Este que está con número 1, que se llama pellets, les voy a comentar un poco con más de detalle. Nuestra empresa, vende composteras giratorias y encontramos en el país, acá en Costa Rica, una empresa que se llama Agrep Forestal, que se preocupó, al igual que nosotros, por el problema de los residuos y desde hace 10 años toma los restos de la industria maderera de la zona norte de Costa Rica, los seca, que es el aserrín en polvo, ¿verdad? Ellos hacen recorridos por los diferentes lugares donde se trabaja la madera reforestada de Costa Rica y todos los subproductos que tienen esas empresas los recoge, los seca y los comprime. Los comprime en forma como de pastillas, como de alimento de animales, digamos, comprimidos de aserrín cilíndricos, y resultan muy convenientes y muy fáciles de emplear para bajar la humedad de la materia orgánica. Entonces, por eso se los anotamos acá, que es el elemento secante por excelencia. Es igual que el aserrín, lo que pasa es que está comprimido y se usa de una forma más reducida por esa misma razón, porque está más denso. Pero por otro lado también tenemos de casa, servilletas, toallas, como les decía, bolsas de pan, cartones de pizza, etcétera, que nos ayudan a hacer ese balance de humedad que se requiere en el compostaje. Tenemos más ejemplos de materiales que se pueden picar, como cartones, materiales más picados, materiales que se dejan escurriendo, y también aprovechar otros insumos que nosotros generamos en casa. Y el tercer gran punto importantísimo para poder tener un compostaje exitoso, ya vimos, balance de nutrientes, la humedad, que no sea muy alta porque genera malos olores, genera muchas plagas e insectos, ni que tampoco sea tan baja porque no pasa nada, ¿verdad? Y por último, el oxígeno. Bueno, aquí dice compostina porque es el personaje que hemos creado alrededor de nuestro producto, y pues así hicimos un concurso en redes sociales y así ganó el nombre y quedó compostina. Entonces tenemos nosotros que tenemos la gran pregunta, ¿verdad? Ya una vez que generamos nuestra materia orgánica, ¿a dónde la envío? ¿La envío al relleno sanitario o la envío a un sistema de compostaje? ¿Se la tiro a compostina para que compostina se alimente y lo convierta en abono? Esa es la gran pregunta y esto es, digamos, como de todos los días. Lamentablemente, en el 99.5% de la población, la elección es, lo tiro todo en una sola bolsa, que pase el camión y problema resuelto. Ya desapareció de mi vista, ya no es problema mío. Sin embargo, eso, como ya vimos, le genera un problema social a la comunidad donde está enclavado el relleno sanitario
genera un problema ecológico por todo el transporte y principalmente por la vía de descomposición, que es una vía sin oxígeno, anaeróbica, que genera mal olor. Yo he tenido la oportunidad de estar en rellenos sanitarios y ahí ni siquiera con mascarilla se puede caminar por los olores realmente nauseabundos que hay en él. Entonces genera malos olores, pero principalmente genera gases, gases de efecto invernadero que están contribuyendo a acelerar los procesos de calentamiento global y cambio climático a nivel mundial. Y sepan que nuestra mala gestión de los residuos es a nivel mundial la responsable de las emisiones en tercer lugar. Primer lugar, quema de combustibles fósiles. Segundo lugar, agricultura y ganadería. Tercer lugar, emisiones por mal manejo de los residuos, así sea por quemas, que en muchos países todavía se queman, ¿verdad? A cielo abierto, en condiciones no controladas, o bien en la materia orgánica. Pero por otro lado tenemos la vía aeróbica, que es en la cual lo hago un compost, lo composteo, ¿verdad? Y genero abono, genero un impacto de un 87% menos gases de efecto invernadero. Un proceso que ustedes pueden implementar en casa que le está ayudando al planeta en un 87% más limpio que el otro proceso. O sea, es uno de los procesos realmente más limpios que hay. Entonces, en el caso de compostina o en el caso de cualquier otro sistema de compostaje, lo que ocupo es oxigenarlo, lo que ocupo es moverlo, ¿verdad? Compostina gira sobre su propio eje, entonces es muy fácil, es como una tómbola, pero si tenemos otro sistema, pues lo implementamos con una pala, lo movemos con la mano, con algún dispositivo que tengamos en casa. El asunto es moverlo, es como cuando nosotros hacemos aeróbicos, nos ocupamos mover, oxigenarnos, y ahí el proceso va bien, ¿verdad? Es igual con el compostaje. Igualmente hay materiales que son un poco más gruesos que tenemos en casa, semillas de frutas y verduras, ramitas pequeñas que se pueden partir con la mano, y esas también las podemos incorporar y nos ayudan a mejorar la aireación del sistema como tal y de manera que haya mejor flujo de oxígeno. El oxígeno es la clave, sin oxígeno tenemos serios problemas. Entonces ya cerrando en resumidas cuentas, que vemos que es un proceso controlado. Muchas personas quieren empezar el compostaje y tal vez lamentablemente, bueno, tienen muy buenas intenciones y lo quieren hacer de la mejor manera, pero piensan que es como ponerlo en un balde y cerrarlo y llegar al mes y ver ahí ya las semillas germinando y cosechas de chiles y tomates y demás. No, es un proceso que sí requiere un poquito de tiempo. No les vamos a mentir que ocupamos dedicación, que ocupamos estar presentes ahí, pero tampoco, no sé, más de un minuto al día, yo creo que es mucho. Pero es un tema de prioridades, ¿no? Entonces lo tenemos que descomponer de manera controlada. Es importante girar o oxigenar de alguna forma porque hay oxígeno presente. Es un proceso que libera energía y es algo que llama mucho la atención porque de pronto ustedes van a percibir que eso se calienta y uno dice, wow, ¿por qué está calentando si yo no le he puesto no lo estoy cocinando, ¿verdad? Y es un proceso porque las bacterias liberan energía, la energía que está contenida en los materiales orgánicos, y entregan un producto con menos energía, pero sumamente rico para el suelo, como es el compostaje. Y ese es, como les digo, entonces un material sumamente estable que va a generar un montón de beneficios en el ambiente a largo plazo. Vamos a construir un suelo nuevo, vamos a devolverle los nutrientes, vamos a albergar microorganismos benéficos, en fin, muchísimos beneficios. Resumiendo, antes, que es el proceso que inicia en la cocina, lo pico, lo dejo escurriendo si tuviera mucha humedad, ¿verdad? Por ejemplo, el resto del café, el café chorreado o el café que se hace en un percolador, pues se deja escurriendo, se ponen en la compostera durante, este es el ejemplo, en esta imagen ahí pueden ver los pellets, así son los comprimidos de acerrín, pero obviamente hay otros secantes, ¿verdad? Ese es el mejor, eso sí, pero hay otros. Se gira, se agrega el material secante,
Y también es importante añadir materiales verdes para que las bacterias se puedan multiplicar. Esa es como su fuente de reproducción principal. Si no los ponemos, se quedan cortos y tenemos problemas. Y después, entonces, ya sacamos, colectamos el abono y pues se mezcla con tierra para siembras nuevas, o si la planta está grande, ¿verdad? Hablamos de un árbol o hablamos de una ya planta establecida, pues la podemos dejar ahí directamente y la vamos a fertilizar. Este es el ejemplo, esta es la compostera que nosotros tenemos. Así sea esta compostera o cualquier otro sistema, es muy importante protegerlo de la lluvia. La lluvia en exceso nos va a generar problemas en exceso porque se nos va a humedecer y ya vimos que uno de los puntos críticos es la humedad. Si está muy húmedo, vamos a tener problemas. Entonces, estas composteras están provistas de 2 cámaras independientes, separadas por una división plástica. Se llena hasta 3/4 partes de su capacidad. Primero se llena un lado, después se llena el otro, y cuando el segundo ya está lleno, pues se retira el abono de la primera, de manera que el proceso nunca para. Eso es también una característica de su versatilidad y su proceso continuo, es algo que también gusta mucho y lo hace que la persona se enganche bastante con el compost. ¿Ok? Y eso se los comenté, ¿verdad? El tiempo de llenado de la segunda es lo que se llama el tiempo de maduración de la primera, para que así el abono salga con un buen proceso de finalización. Y al menos acá en el país que el proceso tome un mes. Lo único prohibido, nunca vamos a agregar aguas ni lavarla por dentro para no matar a las bacterias que ya están ahí establecidas, y los líquidos ya vimos, ¿verdad? Que más bien hay que irlos quitando. Estos son ejemplos de cómo debería quedar al final, ¿verdad? Nosotros, bueno, acá en el país organizamos talleres. El evento en el cual conocí a Lorena fue uno de ellos. Creo que fue el último, y pues teníamos una perspectiva de seguirlos llevando por todo el país, ¿verdad? Con talleres no solo de compostaje, sino con talleres de agricultura en casa, talleres de agricultura orgánica, de remedios caseros para control de plagas en el huerto, en fin, una serie de cosas, pero se vino la situación de la pandemia y lo estamos entonces posponiendo un poco, pero siempre con la perspectiva de implementarlo, porque como decía Lorena, son cosas por el bienestar que tenemos que dar a conocer, que tenemos que educar a la población, y no solo eso, sino que también hemos visto que hay una serie de personas cada vez más interesadas en estas cosas, y es un buen momento para aprovechar e implementarlo, ¿verdad? Aquí se tienen diferentes sustratos, se siembra y después de una vez, otra vez, lo que pudo haber sido contaminación o basura, termina felizmente en un plato. ¿Ok? Esa sería mi presentación. Ahí está mi nombre y el contacto de mi empresa para que la puedan ahí chequear en nuestras redes, Facebook, Instagram, página web. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Vinicio. Gracias también a Lorena, que ahí te presentaba, y también que nos colabora también pues para que todos se beneficien de este espacio. Ahora, vamos a empezar, Vinicio, con las preguntas que han ido haciendo. Una de ellas era que por favor compartieras tus redes sociales. Ya lo estamos viendo en este momento. Así que pues todos, yo les recomendaría, tómenle un pantallazo, porque si mientras lo transcribes de pronto puede haber un errorcillo. Entonces, tómale un pantallazo, aprovecha de una vez. Ahora, las preguntas, dice Vinicio, en mi compost sigo poniendo residuos, mi composta sigo poniendo residuos y nunca se hace. ¿Me recomiendas mejor hacer otra y esperar a que termine el proceso la primera, o sigo poniendo todo en la misma mezcla? Ok, un aspecto muy importante del compostaje es que
ocupamos una fase activa y una fase de reposo. Ok, entonces, aquí les voy a pasar el link, un momentito, para concentrarme. Yo a veces puedo hacer las dos cosas a la vez y vamos a ver, ahí está, listo. Entonces, una fase activa y una fase de reposo, independientemente si es una compostera o un sistema de otro tipo, ¿verdad? La idea es que durante al menos 15 días o más, pero durante al menos 15 yo le ponga todos los días a un compartimento o a un balde o a mi sistema y después le dé reposo para que las bacterias que están alimentándose de esa primera, de esa primera fase se mueran y en su lugar sea ocupado por otras bacterias que son las que van a terminar de descomponer la materia orgánica. Entonces ahí tenemos, digamos, dos poblaciones diferentes. Las primeras, que son bacterias que se comen los residuos frescos, y otra segunda etapa en la cual yo les digo, muchas gracias por su participación, me ayudaron mucho, pero yo ocupo que ustedes se mueran para que otras terminen el trabajo. Entonces, ¿cómo se mueren? Las dejo de alimentar. Las dejo alimentar durante otros 15 días, pero no olvido airearlo, no olvido girar la compostera o hacerle el proceso de volteo que les indiqué para que siga siendo aeróbico, ¿verdad? Porque el proceso siempre, siempre ocupa oxígeno. Ahora bien, la pregunta puede ser que en ese caso esté muy seco, por lo que me dijiste ahí, que estaba como detenido, me parece que puede ser falta de humedad. Y si hay falta de humedad, pues las bacterias les da sed y no llevan a cabo su proceso. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿puedo añadir tierra de monte como materia café? Sí, de hecho, cuando se inicia el compostaje, si estamos en la primera sesión de compostaje, el uso de una semilla o de un inóculo, como se le conoce, es aconsejable porque nos ayuda a que el proceso no arranque de cero, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es muy importante, si tenemos buena tierra, ¿verdad? De monte o de bosque, o simplemente tierra que ojalá no sea tierra que tenga mucho químico, mucho plaguicida, porque nos puede afectar el proceso, sino que sea tierra lo más virgen posible, ¿verdad? O tierra sin ningún químico, pues va a tener una rica fuente de microorganismos y la podemos emplear sin ningún problema. Ok. Otra pregunta, Vinicio dice, por favor, ¿cuáles son los organismos cafés? Ok. Más bien es los nutrientes que yo le pongo a las bacterias, ¿verdad? A los microorganismos, los vamos a dividir en dos grupos o en dos colores, los verdes y los cafés. Los verdes son aquellos que son del color verde, tal cual, hojas del jardín, restos de la poda, del césped, eh, por ejemplo, verduras verdes como chayotes, pepinos, calabazas, lechugas, todo eso cuenta como verde. Lo café, que son las otras fuentes de energía para las bacterias y los hongos, se refiere a lo que es restos, digamos, cáscaras de frutas ricas en azúcares, o digamos frutas como tales, melones, piñas, sandías, banano, las cáscaras de los bananos, arroz cocinado, pastas, todo eso cuenta como materias cafés. Y también cafés cuentan aquellas cosas que sirven para secar, como lo que les presenté de los pellets, los cartones de la pizza, los cartones del huevo, los periódicos que también pueden funcionar. Eso también cuenta como café, pero además de que son cafés, sirven para secar el compost para que la humedad sea adecuada. Lo que pasa es que si le pongo mucho de café seco, más bien puedo secarla más de la cuenta y puede ser que el proceso se detenga, como puede ser que le esté pasando a la persona que nos hizo la pregunta, o bien, si no le pongo ningún café seco, puede ser que más bien termine eso como un lodo, como un barro, y termine con un aroma realmente desagradable y un proceso que no es el que yo estoy buscando.
Perfecto, Vinicio. Dice también acá, ¿cada cuánto debo regar la composta? Depende, si estamos en una zona tropical, así como en la franja tropical de Latinoamérica, yo no se lo recomendaría. Si ya estuviéramos en un clima más templado o frío, ¿verdad? Más al sur o más al norte, digamos, de América, pues ahí sí sería regarla de acuerdo con el aspecto visual o el aspecto de textura que les mencionaba, ¿verdad? Que ustedes lo puedan tocar y al abrir si se me rompe o si lo ven como de pronto muy resquebrajado, muy tipo polvo, pues ameritaría tal vez un par de veces por semana. Ahora bien, ese regado con agua que le harían ustedes, yo recomendaría que de una vez el agua lleve alguna bacteria, algún microorganismo que ustedes, digamos, ya hay muchos viveros y muchos locales donde se consiguen microorganismos, entonces se puede aprovechar para humedecer y a la vez incorporar bacterias para que el proceso se haga más rápido. Eso suele suceder principalmente en regiones más frías, donde la temperatura no es tan alta como, digamos, lo que tenemos acá en el país, en Costa Rica, y de pronto ese frío afecta a las poblaciones de los microorganismos y nos genera un proceso muy lento. Entonces se puede regar, pero aprovechemos que estamos regando y le ponemos una buena bacteria para que el proceso se haga más rápido. Ok. Dice, ¿sabes si las semillas de chile afectan a las lombrices? No, en buena teoría no. A las lombrices que podemos implementar en casa se ve afectada principalmente por dos cosas. Una es muchos ácidos. Si tenemos muchas naranjas, muchos limones, alimentos que llaman cítricos, sí nos puede afectar al proceso de compostaje con lombrices, porque a ellas no les gusta tanto la acidez, por eso es recomendable poner las cáscaras de cítricos al sol unos 3 o 4 días para que vayan perdiendo la acidez. Y por otro lado, otro que afecta a las lombrices es la comida con mucha grasa o cocinada en exceso, ¿verdad? Digamos de un restaurante, todo lo que los clientes dejan, que tiene mucha grasa, que tiene tal vez muchos aceites, esos materiales son un poco más complicados para las lombrices, pero las cáscaras, perdón, las semillas de chile no son problema. Ok, dice, en mi composta veo que hay muchísimas hormigas pequeñitas. ¿Qué puedo hacer? En ese caso, con las hormigas pueden pasar dos cosas. Está muy seca la composta y a las hormigas les gusta el ambiente seco, entonces habría que revisar nuevamente la humedad, la prueba del puño o visualmente ya cuando uno eh, va agarrando bastante, eh, que llamémoslo experiencia o como colmillo, no sé, se da cuenta con solo verlo si está muy seco o está muy húmedo, porque lo ve un poco más como tipo polvo, entonces puede ser que esté sucediendo eso. Por otro lado, a las hormigas, si son las hormigas pequeñas, recordemos que a las hormigas les gusta mucho el dulce, ¿verdad? Si ustedes dejan por ahí un poco de mermelada o jalea de algún sabor, llega en poco tiempo y está lleno de hormigas. Entonces puede ser que mi compostaje tenga muchos elementos ricos en azúcares y entonces nuevamente lo que esté haciendo falta sea materia verde. Y si son plantas que huelen, ¿verdad? Como les decía, plantas aromáticas, pues todavía mejor porque nos ayuda a quitar el exceso de dulce y por otro lado nos ayuda a espantar, ¿verdad? Insectos. Entonces eso puede ayudar bastante. Muy bien, muchas gracias. Ahí dice, ¿las hojas secas de mango son buenas para el compost? Sí, que estén bien secas. Ahí yo les hago la comparación como una papa tostada. Cuando uno compra esos papas tostadas y uno las maja y suenan crujientes, que estén así, ¿verdad? Que usted vaya a echar una hoja y que la maje y suene como si hubiera majado una papa tostada. A ese nivel de crujiente funciona muy bien para secar. Muy bien, ahora dice por acá, wow, muchas preguntas, Vinicio. Qué bueno, A ver, excelente. Para dice, eso
Para eso estamos. Gracias, Denise. Dice, ¿cuál es la cantidad mínima que se debe usar de residuos para que se dé el proceso de compostaje? Si vivo solo vivo solo y generó pocos residuos, ¿igual estos se pueden compostar? Sí, claro. De hecho, no hay un mínimo ni un máximo. Lo que podría pasar es que dure mucho haciéndose. En ese caso, yo sí les recomendaría el tema si son muy poquitos, de buscar algún microorganismo, alguna bacteria que se pueda comprar y se consiguen muy fácil o las pueden hacer. Ahí después les puedo compartir algunas recetas para hacer bacterias de forma artesanal en casa, etcétera. Porque el tema es que si son poquitos, entonces va a haber poquitas bacterias y entonces el proceso va a ser un toquecito más lento, pero no hay un mínimo, ¿verdad? Y si el caso fuera al revés, que fuera un máximo, pues pensar en un contenedor que me alcance para poder procesar todo lo que yo genero, ¿verdad? Que puede ser un contenedor comercial como los nuestros, ¿verdad? El estándar nuestro son de 11 kilogramos por semana, pero de ahí también hay unos más pequeños y más grandes, o bien que ustedes tengan el balde que vayan a poner del tamaño que les dé la capacidad para generar, perdón, para procesar todo lo que generan en casa. Muy bien, dice también, ¿se puede agregar el café que es pasado por agua? Y claro, sí, nada más dejarlo escurrir un poco y sí. Muy bien. ¿Cuánto cuesta alrededor una compostera? Vamos a ponerlo, ya les digo, porque De me lo pronto sé. en dólares para que todos hagan su relación en moneda. Claro. Uh-huh. Anda alrededor de $120. Bien. Las hojas, bueno, acá, los periódicos tienen tinta. ¿Se puede poner sin riesgo de contaminación? Sí, claro. Las tintas que se usan ahora en los sistemas de impresión de periódicos, libros, cuadernos, etcétera, empaques, son tintas de origen vegetal. Ya no son tintas como las de antes, que eran de origen químico, con metales y súper contaminantes, súper tóxicas para el suelo. Ahora son tintas vegetales biodegradables que no hay ningún problema. Ahora dice, este mensaje tiene que ser de México, porque dice, y de ley tenemos que separarlos, o sea, como que obligatoriamente tenemos que separarlos, no lo puedo secar todos juntos, ¿verdad? Ok. Sí, digamos, si habla tal vez de alguna ley que existe allá en México, sería súper bueno, ¿verdad? Que ya se les obliga a las No, personas a separar o no. Vinicio, es que creo que en México y de ley es como, si no me Ah, equivoco, y de ley es como ah, obligatoriamente de tengo fuerza. que Sí, sí. separarlos, ¿no? Así sí, Ajá, sí, claro. ok. Sí, sí, no, no, ok. No, pues sí, hay que separar, digamos, cualquier cosa, pero orgánico, nada más. No se vale poner ahí en la bolsa, en la compostera, en las lombrices, en compostina, etcétera. No se vale ponerlo todo, digamos, mezclado ahí con papeles, con plástico, con pedazos de tela, con cáscaras, no, pues que sea solo lo orgánico y ahí la magia del compostaje se encarga del resto, pero sí tiene que ser de ley orgánico. Bien, bien, ahí estamos hablando así mega internacional. Dice, ¿qué proporción debe ser verde y qué proporción debe ser café? Eh, la relación normalmente es más alto en café que de verde. Eso es así. Siempre las bacterias tienen requerimientos más de cafés que de verdes. A nivel práctico, yo siempre se los digo en días de la semana, porque al final es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? De lunes a domingo. Entonces, por lo menos 2 días a la semana, al menos 2, idealmente 3, que el contenedor que está yéndose para la composta tenga más verdes que cafés durante 3 o 2 días de la semana. Por ejemplo, si yo estoy sacando, no sé, un litro por día de residuos orgánicos,
¿verdad? Ese litro de lunes a domingo, por lo menos martes y viernes, que además de eso tenga una cantidad más alta de verdes. Ahora bien, si mis hábitos de alimentación son súper saludables y yo todos los días estoy sacando espinacas con cáscaras de pepino, con cáscaras de sandía, con cáscaras verdes, ¿verdad? Pues de pronto no voy a necesitar ir a buscar al jardín o al patio más materia verde, porque ya lo estoy generando por mi propia cuenta. Pero, y eso es una muy buena un buen indicador de que yo estoy pues alimentándome bien y el compostaje va a ser el reflejo de eso. Es algo muy curioso. A veces llegamos a ver, digamos, sistemas de compostaje y nos encontramos con, con desbalances y eso se debe tal vez a que la dieta de la familia no es la más adecuada, porque al final es como un reflejo. Ahora yo me alimento bien, las bacterias se van a alimentar bien. Es curioso. Ok, muy bien. Vamos a irnos ya con las últimas preguntas. Sí hay un montón, pero qué bueno que has compartido toda tu información porque seguramente por ahí te van a seguir preguntando y muchísimas gracias por todo esto, Vinicio. No, Dice, gracias a ¿puedo, ustedes. puedo, ajá, ¿puedo agregarle cenizas de carbón o leña? Es lo mejor que pueden hacer. Déjenme ver ahí, Vinicio, arroba 3, ahí estoy enviándoles el correo Ay, y gracias, Vinicio. yo no sé el WhatsApp, un momentito para, sí. Sí, de hecho la ceniza cuando lo aplicamos en el compostaje tiene muchos efectos. En el compostaje nos va a ayudar a quitar acidez que puede ser inducida por mucho cítrico. La ceniza tiene un poder un poco de alcalinizante en el sistema. Es muy bueno que lo incorporen. La ceniza también tiene un efecto de matar insectos, que es algunas veces, principalmente en lugares más tropicales, hay algunos insectos que se desarrollan, pero la ceniza los mata. La ceniza seca también, entonces cuenta como materia secante. Y en el suelo, cuando yo aplico un abono enriquecido con ceniza, estoy incorporando nutrientes. Todos los nutrientes que estaban en la madera o en el papel, que yo al quemarlos, los dejé reducidos a sus formas minerales elementales. Estamos hablando de fósforo, de potasio, estamos hablando de magnesio, de muchos nutrientes que la tierra necesita para fertilizar a las plantas. Entonces, la ceniza, no hay más que elogios para la ceniza y sigan echándole ceniza. Ok, entonces por acá dice Teresa, ¿puedo poner ceniza a las orquídeas? Sí, sí, También. poquito, Ujú. eso sí, porque por ese efecto que tiene de cambiar mucho la acidez del suelo y de pronto nos podemos pasar y cambiar la acidez y eso nos puede afectar a las plantas también. Y bueno, nos vamos a ir entonces con la última. Dice, una buena composta no debe oler mal, ¿correcto? Exactamente. Ok, No, muy no tiene bien. por qué oler mal. Un buen compostaje, nos Ujú. hemos encontrado empresas que tienen compostinas, uno entra a la fábrica o entra a la oficina y lo primero que le recibe es la compostera. Y esa es la prueba fehaciente de que si se maneja bien, pueden tenerlo en terrazas, en lugares cerrados, en lugares abiertos, a la par de un comedor, en donde ustedes quieran, ¿verdad? Simplemente que les quede al alcance, pero cuidando esos tres detalles que les mencioné, de oxígeno, humedad y los verdes y los cafés, les aseguro que le podemos poner el material más complicado que se estén imaginando ustedes en este momento, como, no sé, un queso malo, frijoles podridos, cualquier cosa increíblemente eh, difícil de compostar y les aseguro que se va a convertir en abono porque las bacterias van a estar trabajando 24 horas al día, los 7 días a la semana, de forma ininterrumpida. Muy bien. Bueno, Vinicio, te están pidiendo sedes internacionales, fíjate. Buenísimo, ¿no? Aquí Desde estamos. Ecuador te quieren comprar, desde El Salvador, desde Guatemala, México, bueno. Entonces, agradecerte sobre todo la disposición de compartir tan abiertamente
a Lorena también. Me gustaría que, Lorena, que des de pronto unas palabras de cierre para ya de una vez ir finalizando nuestro evento. Claro, Jess, gracias. Y este comentario se me ocurre en este momento cuando habló Vinicio del pH, de la composta y de la importancia de la alcalinidad. Gente, dense cuenta lo importante que es mantener una buena alcalinidad en todo, no solo en nuestros cuerpos. Imagínense, hasta la composta necesita un buen nivel alcalino. Así que recuerden todos los usuarios de Nikken los tesoros que tienen en casa al respecto. Bueno, no me queda más, Jess, que darles las gracias a todas las personas de verdad, de corazón, por haber estado ahí con nosotros. Ver esa cantidad de preguntas nos llena de energía, dándonos cuenta que les gustó. Por favor, comuníquense con Vinicio, ahí tienen hasta el teléfono les puso, comuníquense por correo, él les va a estar contestando y ayudando con todas sus dudas. Ya que veo que este tema les interesó tanto, pues creo que es un primer paso para que sumen una actividad más a esta empresa pro planeta que debemos tener todos en nuestras casas. Son pequeñas cosas que nos ayudan a subir la calidad de vida que podemos tener y podemos empezar desde hoy. Así que Nikken de verdad te agradece permitirnos pues llegar a tu casa, darte la posibilidad de tener bienestar. Esperamos pues sí haberte motivado hoy a realizar actividades como esta. Recordemos que pequeñas acciones de cada una de las, o sea, de cada una de los millones de personas que habitamos este planeta, van a crear millones de cambios, así de fácil. Y realmente pues creo que es algo que a veces no lo pensamos, pero es así. Somos millones de habitantes en este planeta y si cada uno realizamos una buena acción, vamos a tener un mejor lugar donde vivir y vamos a sentirnos mucho mejor. Quiero terminar con esta frasecita que encontré por ahí un día de estos, de Ismael Cala, que nos dice que agradezcamos el ahora y la oportunidad que nos brinda para luchar por tus sueños. Así que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias por haber estado acá y pues estamos a la orden para lo que necesiten. Muchísimas gracias, gracias, Lore. Yo creo que pues ya dijiste todo, Yo les deseo a todos un muy feliz de semana. En realidad tuvimos 2 eventos seguidos, muy enriquecedores y pues a disfrutarlo y sobre todo a poner en práctica lo que hemos visto, donde con tanto cariño nos han compartido. Entonces, pues, un abrazo para todos, muchas gracias por su conexión, Vinicio, Lore, y a todos mis compañeros que están detrás, digamos que en backstage, les agradezco muchísimo todo su apoyo. Bye, bye, y feliz fin de semana. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Gracias.